transformación digital no es tecnología, sino sobre todo es gestión del cambio, cultura y mucho de liderazgo. El 40% de la población es pobre digitalmente, pues hay una oportunidad enorme de apropiación. Transformación digital es un proceso y no un proyecto, que es una manera de pensar y no una inversión. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Líder Digital, un espacio donde conversamos con personalidades del mundo de la tecnología, sobre todo de esas tendencias, de qué está sucediendo en las organizaciones en cuanto a temas tecnológicos. Estamos con Santiago Pinzón, él es vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales en Colombia, que agrupa a las empresas más importantes del país, ¿no? Así es. Pues Alejandro, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos aprovechando la circunstancia de los primeros 30 años de Soho para vernos y encontrarnos en este espacio de ecosistema, y uno ve cómo detrás de esto están cambiando las cosas. La ANDI hace 10 años creó la Vicepresidencia de Transformación Digital y la Cámara de Industria Digital y Servicios hace 16 años. Entonces, como gremio fue pionero en abrir ese, y uno ha visto en estos 10 años ese ejercicio transversal, esa capacidad de los colombianos, empresarios grandes, pequeños o medianos, y el gobierno también, en hacer pasos más concretos en la transformación digital. Entonces en eso estamos muy comprometidos y buscando que Colombia sea un país digital. Bueno, ¿y qué hacen ustedes pues, en la vicepresidencia que está a tu cargo? Pues la razón principal es, como dice el concepto, es ayudar a que cambiemos la mentalidad de los empresarios. Y ahí es donde está el quid del asunto en transformación digital. Construimos una estrategia, estamos impulsando 5 ejes, estamos trabajando en conectividad. Colombia tiene un reto enorme todavía en términos de cobertura. Ha mejorado, pero le falta. En ecosistema, entonces, ¿cómo ayudamos a que todas esas manifestaciones de EdTech, de GovTech, de Agrotech, de FinTech, que es tan grande en Colombia, tengan mejores condiciones? Todo el tema de economía digital, entonces de ahí salen, por ejemplo, alternativas muy claras como las de facturación electrónica o Breve, que es el sistema de pago ahora inmediato en Colombia. No porque lo ha hecho la ANDI, sino cómo ayuda a uno con otros actores a sacar eso adelante. Tema de talento, que es crucial, entonces trabajar con diferentes manifestaciones. La ANDI creó la Cámara de Universidades, entonces estamos trabajando en alinear esa oferta y demanda de talento. El otro eje pues muy importante es el tema de gobierno digital, entonces cómo logramos que haya más interoperabilidad o temas de trámites electrónicos. O sea, hay cosas que avanzaron, otras cosas que están lentas y otras cosas que están muy pendientes. Y ahí vemos cómo los sectores en el país, tenemos una encuesta de transformación digital, hemos creado también una guía de transformación digital, y como la ANDI tiene alrededor del 55% del PIB, pues tenemos también la representación de diferentes sectores económicos, hay 36 sectores. Detrás de todo eso uno ve diferentes velocidades en la idea de apropiación digital y cómo avanza el país. Claro, bueno, y ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo están las empresas en cuanto a transformación digital? ¿Todavía hay problemas o todavía tienen temor a dar ese paso a lo digital? ¿O ya poco a poco están más convencidas de la necesidad de tener soluciones tecnológicas? Yo creo que todas esas entran dentro de la respuesta. Uno, hay gente que dio el salto más rápido después de la pandemia. Hay que dividir lo que pasó antes de pandemia y después de pandemia, porque se presenta una especie de aceleración digital que no es transformación digital. Y obviamente la idea de trabajar a distancia, cambios regulatorios para poder facilitar el tema de trabajo remoto ayudaron. Otras finalmente eran más robustas y venían ya dando pasos más importantes y entendieron que transformación digital no es tecnología, sino sobre todo es gestión del cambio, cultura y mucho de liderazgo. Otras que nacieron de servicios con base tecnológica, pues ya son jugadores digitales de por sí. Y hay otras que, como es normal, tienen anticuerpos, entonces es más lento el proceso y se demora en que la manera de hacer las cosas entiendan que se puede hacer de otra manera, y ahí viene el reto del cambio de mentalidad. Y también pues hemos encontrado que el país tiene el vaso medio lleno en términos de apropiación digital. Hoy Colombia tiene, según un índice que es muy interesante, que es el índice de pobreza digital, alrededor de 16 millones de personas en pobreza digital. Y lo que mide ahí, que eso es interesante para nosotros en el sector empresarial, es la conectividad de calidad en los hogares, el acceso a dispositivos y el tema de habilidades o dominio de habilidades en las casas. Entonces, si uno encuentra que 16 millones, más o menos el 40% de la población, 30 y pico largo,
es pobre digitalmente, pues hay una oportunidad enorme de apropiación. Ha mejorado el comercio electrónico, pero eso tiene temas logísticos, entonces estamos con unos retos también de infraestructura física. Entonces uno ve que en estos 10 años hemos mejorado, sí, pero nos falta todavía muchas más cosas. Y ahora entran dos jugadores importantísimos, y es la realidad transversal de inteligencia artificial y la realidad transversal de ciberseguridad. Bueno, ahí le estamos sumando capas y ahí vienen las preguntas. Primero, ¿cuáles son esos grandes temores que aún tienen las empresas? Porque desde que todas no lo hayan hecho es porque debe haber algún temor o algo que las obliga a no dar ese salto todavía digital. Y qué podemos hacer para impulsarlas. Y por el otro lado, pues está el tema ya de infraestructura. ¿Qué está pasando para poder llegar a todas esas personas? Y con dos preguntas de una vez. Se parece a un amigo nuestro, Mauricio Jaramillo, que le pregunta a uno 5 A, B, C, D y después la pregunta final. Yo diría varias cosas. La primera, hay un tema de falta de liderazgo, y es uno de los factores que hemos identificado en nuestra guía de transformación digital, que está pública. Si la quieren utilizar, la liberamos. Ese factor de liderazgo es crucial. Entonces, si no logra uno liderar con el ejemplo y no logra que toda la organización, su ADN, entre a hacer cosas distintas, pues es difícil, y no es tanto el temor, sino el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo las iniciativas. El otro tema, a veces piensan que la tecnología es todo y no piensan en los otros factores, en cultura, temas de regulación. Hay de regulación inteligente o desregulación inteligente. Se habla mucho en Latinoamérica y como en el mundo de regular la inteligencia artificial, entonces pues puede ser una barrera. Entonces tampoco es temor, sino es realmente un tema de la cancha, por dónde puedo operar y cómo la puedo utilizar. Entonces la competitividad. Otro tema que también es importante ahí es talento. Hay unos retos en términos de talento, porque obviamente ha venido creciendo la idea de que yo soy una empresa digital, entonces necesita el talento adecuado, y pues sobre eso pues tenemos unos problemas enormes en términos de la competencia que hay para buscar el talento. Ahora, el lado positivo es que la gente también se dio cuenta que necesitamos la combinación de profesionales y técnicos. Entonces ahí hay unas oportunidades grandes en la formación técnica y en el alcance de un equipo diverso de las organizaciones. Ahora, también en esa lógica, pues uno encuentra que Colombia está mejor que otros países. Entonces, cuando uno mira el índice de competitividad digital que hace IMD, Colombia está hoy en el puesto 55 de 69, que no es que suene mal o muy bien, pero es mejor, y es el puesto que mejor ubicado está de los últimos, desde el 2016 que empezó a medir esto. ¿Y eso qué mide? Mide 3 ejes, mide 56 subfactores, y ahí está el tema también de preparación al futuro, el tema de qué tecnología utilizamos y el tema de claramente pues inversión en desarrollo o regulaciones que sean amigables. Entonces hay que mirarlo siempre integral y holístico lo que está pasando. No es extraño encontrar ejemplos muy buenos, soluciones como las de Rappi o soluciones como FinTech, o la realidad en términos de lo que está desarrollando Platzi, o compañías o bancos digitales. O sea, son ejemplos concretos que el ecosistema, la nueva generación de empresas está muy buena, y hay otras que obviamente toman más tiempo por su forma de operar. Entonces por eso volvemos al tema de, sobre todo el cambio de mentalidad es el que uno tiene que evangelizar de manera permanente, porque no se agota. Si la gente entiende que transformación digital es un proceso y no un proyecto, que es una manera de pensar y no una inversión, porque algunos piensan que es gasto en tecnología, pues solamente pensando en el factor, ya ayudaría mucho que las cosas cambien. Bueno, en ese momento, ¿cómo estamos? Es decir, ¿en qué punto del camino vamos para generar toda esa transformación? ¿Vamos por buen camino? Sí, vamos por muy buen camino. El vaso está medio lleno, no lo puede titularizar así, porque la lógica detrás de eso es que precisamente la pandemia ayudó a darse cuenta que uno debería hacer diferente las cosas. Ojalá pudiéramos ser mucho más consistentes en términos de por ejemplo, aprovechar la economía colaborativa, ayudar a las plataformas de movilidad, que ya tiene un impacto social muy grande en la generación de empleo, que también sobre eso la capacidad de conectividad del país sea más robusta. Sí. Si uno mira el índice de pobreza digital que le estaba mencionando, 4 de cada 10 colombianos son pobres, pero en la zona rural son 7 de cada 10. Entonces todavía tenemos una brecha muy grande, pero ese campesino o ese cafetero ya tiene el 78% de los hogares tiene un teléfono inteligente. Entonces ahí hay un universo muy grande y tiene más o menos el 50% de una billetera
digital. Entonces ya Sí. están utilizando las diferentes herramientas para poder hacer negocios, para poder tener educación, para poder tener obviamente conocimiento, y ahí está el índice de apropiación digital, que también es interesante desde el lado de lo que hemos venido haciendo con el Centro Nacional de Consultoría, y es mejorar ese nivel de uso productivo del Internet. La gente tiene una capa muy grande todavía básica de entretenimiento, si ya tiene acceso a Internet. La otra es el intermedio, que es cuando ya pasa a educación o a cosas más sofisticadas, y el superior, que es el uso productivo, pues es cuando ya hace toda una combinación de transacciones, de vida digital, de sacarle conocimiento, de sacar ese provecho en términos de lo que puede ser para su productividad y calidad de vida del Internet. Ahí nos falta. Y comparados con Chile y con Perú, estamos en algunas cosas mejores que otras, pero tenemos unos retos interesantes, que es la oportunidad para sacarle más jugo al ecosistema. Claro. A grandes rasgos, ¿a qué tecnologías o en qué tecnologías están poniendo sus esperanzas en este momento las empresas? ¿A qué le están apostando? ¿Qué tendencias tú crees que están generando el ruido dentro de los empresarios que los está llevando a tomar la decisión de montarse al tema digital? Pues eso varía por verticales, pero es hablar de tecnologías emergentes y tecnologías maduras. Sí. Tecnologías maduras, internet o celular, eso ya está, es un given. Tecnologías emergentes que la gente está obviamente empezando a raspar y a entender, pues claramente inteligencia artificial. El tema de cloud, buena parte lo tiene ya incorporado en lo que puede ser eficiencia, seguridad, escalabilidad, ayudarles precisamente a que sean más inteligentes en la manera de desarrollar sus negocios. Entonces hay una combinación ahí, Big Data y Analytics, ahí está. Pero la encuesta de transformación digital que nosotros tenemos, que arroja desde el 2016 unos resultados, uno ve que hay mucho desconocimiento todavía en tecnologías emergentes. Sí. IoT falta mucho, menos del 40% lo está utilizando. La misma combinación de blockchain o la realidad de lo que puede ser analítica o de lo que puede ser inteligencia artificial, todavía estamos en los early stages, como dirían los americanos. Entonces eso es una oportunidad grande. Si uno piensa que el mundo está realmente acelerando el tema de inteligencia artificial, pues vamos a ver más adopción de inteligencia artificial. Sí. En la medida que haya más claridad en las políticas de gobernanza y la arquitectura de las organizaciones. Entonces, los casos de uso van a ser unos detonantes para que la gente aproveche y productos mínimo viables se echen al agua y de eso trate. Y otros van a estar obviamente siendo más agresivos porque servicio al cliente o la información de gestión de documental o ese tipo de cosas, pues sí les va a impactar la productividad y lo van a entender. Entonces, hay diferentes tecnologías dependiendo del sector. Sí. El sector financiero es mucho más robusto, hiperregulado, pero tiene unas realidades de automatización que le puede servir más la inteligencia artificial. Yo creo que en el agro falta mucho en apropiación, Sí. Y es tanto de acceso a conectividad o acceso a conectividad como ya utilizarla más allá de los dispositivos. Entonces, eso es lo interesante, es un laboratorio de 50 y pico millones de personas que tiene un gran componente de producción agrícola que falta aprovecharla, pero otros sectores como salud y como lo que puede ser gobierno, pues están listos para estar aprovechados. Ya existen ejemplos de lo que se está haciendo con inteligencia artificial en el caso colombiano, de lo que has podido... Sí, ya hay en temas, por ejemplo, de atención al cliente más robustos en el sector financiero, el sector gobierno, por ejemplo, en el manejo de ciudades como Bogotá, ya puede uno entender cómo esa propuesta de valor ayuda a que la gente tenga una mejor interacción con el Estado. Entonces, trámites más eficientes o la lógica de agendamiento para citas o ese tipo de cosas ya se está viendo. También lo está viendo uno en lo que puede ser comercio electrónico de manera muy robusta. Insisto, hay ejemplos de grandes jugadores que gracias a inteligencia artificial y gracias a habilitarse con ese tipo de herramientas, pues han crecido y han crecido en las dos cosas, en B2B y en B2C. Claro. Entonces se ve cosas concretas de todo, de analítica, de trazabilidad, de facturación, de transparencia, de competitividad, de agilidad en ese tipo de soluciones pues, que ya están probadas además. Bueno, la ANDI, digamos que agrupa a las empresas más grandes del país, esas empresas que tienen en la mente justamente este tipo de temas, que están dando esta discusión, pero hay unas un poco más pequeñas que quizás
necesiten también ese empujón o tener esa guía como de bueno, qué puedo hacer o cómo puedo comenzar esa transformación. ¿Cuáles serían esos 3 puntos clave que tú dirías que debieran tener en cuenta estas organizaciones para comenzar su transformación digital? ¿De las pymes? De las pymes, sí, las más pequeñas. Pues precisamente que esto les ayuda a tener 3 cosas. O sea, 3 cosas para 3 cosas. Sí. 3 cosas que deberían hacer. Lo primero es echarse al agua. Ya los costos de entrar a la tecnología en términos de su manejo contable o los manejos de, por ejemplo, precisamente para lo que es la interacción con la DIAN, en el caso de Colombia, hay ya unas posibilidades enormes que antes no estaban y que las necesita para precisamente tener cuentas claras. Ahí va uno, primero echarse al agua, 2, la apropiación, y la tercera diría muy concreto y es si usted no lo hace, la competencia lo va a hacer. Y entonces su competencia, el vecino de la droguería, la panadería, la tienda, el taller, ya está diciendo eso porque su cliente ya es digital, su consumidor ya es digital, ya tiene un teléfono inteligente o ya espera eso como parte de su respuesta. Clásicos, si usted está hablando del 7 de agosto, que es un lugar especial en Colombia, en Bogotá, de talleres, ya esos talleres ya tienen una propuesta de experiencia, de cuándo hay que hacer el mantenimiento, de cuándo hay que llevar el carro, de cuándo hay que hacer la tecnomecánica, y todo a través de un servicio digital mucho más consistente, pero eso le da también cuentas claras. Y los 3 impactos es, puede tener acceso a capital, porque puede hacer facturación electrónica, eso es factoring. 2, sobre eso mucha más agilidad y presencia en lo que puede ser redes sociales o el acceso a sus consumidores. Y 3, que es muy importante, pues más productividad. Claro. Bueno, ya para finalizar, no sé si lo voy a poner en problemas, pero cortamos. suele decirse que la tecnología siempre está por delante de las leyes, de la legislación. Y en el caso colombiano, que es en el que tú estás totalmente metido, está muy lejos la legislación del tema tecnológico, especialmente en temas como inteligencia artificial, como regulación de pronto de la nube, el tema de privacidad. ¿Cómo lo ves? ¿O hay luces de que definitivamente es muy fácil actualizar? No, yo creo que si vamos por partes como Jack el Destripador, el primero, en inteligencia artificial hay 2 proyectos de ley en este momento. Y usted que está en México, había como 47, en Latinoamérica había 200. Colombia tuvo 13 en el semestre pasado, ahorita vamos a empezar con solo 2 para ver si llegamos a una discusión de regulación inteligente de inteligencia artificial. Que eso tiene unos retos, uno puede irse por el lado de una carga absoluta de manejo de riesgos que puede ser difícil, o el proyecto, ese es el 043 o el 042, que es un poco más habilitado. Eso está en una discusión que se va a dar o en este semestre, inclusive en plenas elecciones, o en los siguientes 4 años a 2030. Y ahí vamos a tener el reto de uso responsable de Internet, pero habilitar la cancha para que sea competitivo. Entonces, ejemplos Estados Unidos, ejemplos de Europa, todos, de ahí necesitamos aprender. Ahí hay un reto todavía grande. Como está, tenemos una buena legislación de protección de datos, tenemos una buena capacidad de decretos reglamentarios que nos permitiría trabajar con esos datos, que es la esencia. Los datos son el oxígeno para esta realidad digital, para este tema. En otros temas estamos quedados. Uber, por ejemplo, plataformas de movilidad o Cabify o Didi, como lo quieran llamar, son 13 años en Colombia que están y todavía los denominan ilegales. Entonces no hemos logrado ese cambio de mentalidad de una regulación inteligente, mejorar esa cancha en términos de la realidad de los actores y elimínenle cosas también a los taxis. Entonces esa discusión también está en el Congreso en este momento, un proyecto que está pendiente y apenas va a ir a segundo debate y es el paso más lejano que hemos hecho hasta ahora y no tenemos regulación. Entonces, ahora, compras públicas. Está muy interesante lo que se aprendió de la experiencia de compra de nube pública. Colombia ha hecho un trabajo muy importante. Nosotros desde la ANDI hemos promovido que los acuerdos marco de precios sean competitivos, que cumplan con unos estándares que sean internacionales y detrás de eso pues se permita más competencia porque las compras públicas es un gran habilitador de la industria nacional. Los canales y los partners de los grandes jugadores son los que hacen los negocios con las entidades públicas en Colombia. Si uno tiene buenos estándares y una buena capacidad, pues ya hemos visto que el acuerdo marco de precio, la 4ª generación, fueron casi 1.3 billones de pesos. Eso es muy interesante para que la industria se vuelva más sofisticada, para que las actividades misionales del gobierno cumplan con su función. Entonces la nube pública es crucial. Y ahí yo le meto la perla. Nosotros quisiéramos impulsar ahora en estos 4 años, con lo que llegue de Congreso y lo que llegue del gobierno nacional, la política nacional para el desarrollo de data centers.
Entonces, si uno logra tener, frente a lo que tiene Chile o lo que tiene México, una propuesta de valor interesante, porque tenemos una matriz energética valiosa en Colombia, pues queremos tener mucho más inversión. Y eso va de la mano de ese tipo de infraestructura, de desregulación o de eliminar barreras, como también de impulsar los servicios basados en conocimiento. Y los servicios basados en conocimiento es BPO, Share Service, ITO, BPO, todos estos. Ahí hay unas oportunidades. Entonces, respuesta larga para una pregunta muy concreta es, en algunas cosas hemos mejorado, en otras todavía nos falta mucho en lograr una legislación y una regulación inteligente. Perfecto. Bueno, Santiago, pues muchas gracias. Bueno, les agradecemos y esperamos verlos en una nueva edición de Líder Digital. Hasta pronto.